participación. Sin embargo, tras los interrogatorios ante la Fiscalía, el general Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y sospechoso de ser el líder del intento de derrocar al gobierno de Recep Tayyip Erdogan, confesó que actuó con intenciones golpistas la noche del 15 de julio, que dejó un balance de 308 muertos, entre ellos 190 civiles y oficiales y un centenar de golpistas y más de 1.400 heridos. Öztürk, que había sido detenido el sábado, fue trasladado al juzgado junto con otras 2 decenas de generales bajo petición de prisión preventiva. Se le vio bastante desmejorado y con un vendaje en la oreja derecha. El máximo responsable de las Fuerzas Aéreas turcas hasta el pasado agosto estaba llamado a ser el nuevo jefe de Estado Mayor si el intento golpista hubiera tenido éxito. En una manera de hacer frente a lo sucedido el viernes, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan evocó la posibilidad de restablecer la pena de muerte, lo que ha generado preocupación a la Unión Europea y Estados Unidos. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que ningún país puede convertirse en Estado miembro de la Unión Europea si introduce la pena capital. Mientras el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, llamó al Estado turco a mantener el respeto a las instituciones democráticas de la nación y el Estado de Derecho. De otro lado, Erdogan no pudo contenerse y lloró en el funeral de su amigo y aliado político, Erol Olkak, y su hijo de 16 años de edad, quienes fueron asesinados durante el intento de golpe de Estado. Mientras continúa la búsqueda de amotinados, el primer ministro Binali Yildirim informó que más de 7.500 personas han sido detenidas en Turquía hasta el momento, incluyendo 6.038 militares, 755 magistrados y 100 policías. Y bueno, la versión de que ha confesado este jefe de las Fuerzas Aéreas haber sido el autor del golpe es la versión que ha dado el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Esta foto también es una foto que muestra a los detenidos de esta manera, acusados de haber promovido el golpe. Y también ha apuntado Recep Tayyip Erdogan, ahora fortalecido tras este fracaso, a Fethullah Gülen, que es un clérigo que vive en Estados Unidos, el acusado de ser el autor intelectual de este golpe. Ahora, este golpe lo que ha hecho, ha fortalecido a Erdogan y le ha dado las razones o pretextos perfectos para comenzar esta gran purga que vemos está en camino. Claro, por eso es que había esta tesis de falsa bandera, o sea, golpe, autogolpe, fraguado con el propósito de tener el pretexto para hacer lo que está haciendo. Yo personalmente creo que eso no es cierto, pero en todo caso, al fracasar el intento de golpe, le ha dado el espacio para maniobrar que no tenía hasta hace poco. Habría que recordar que cuando él intenta hacer de una reforma constitucional que le iba a dar mayores poderes a la presidencia que ahora ocupa, el leitmotiv de su campaña electoral el año 2015, perdió la elección, en parte por esa razón. Ahora ese cambio constitucional para convertir al sistema político, digamos, turco, que es parlamentario, en uno bastante más cercano, un sistema presidencialista, probablemente sea más fácil, o incluso ya no me sorprendería que vuelva a convocar elecciones si es que este Parlamento no acepta negociar los términos de una reforma constitucional. Así que el fracaso del golpe efectivamente le ha dado la oportunidad de reintroducir esos temas en agenda y, claro, deshacerse de gente de la que quería deshacerse de cualquier manera, porque claramente los fiscales y jueces que han sido destituidos o suspendidos no participaron del golpe. Pero ¿cuál es el argumento para ir tras ellos después del golpe? Decir que el golpe fue orquestado por lo que ahora considero una organización terrorista, a la que antes llamaba aliado político, la organización de Fethullah Gülen, a la que se acusa de haber infiltrado fuerzas armadas, policiales y poder judicial, y algunos dicen precisamente por eso Erdogan lo tuvo de aliado, pero que en el 2013 se convirtió en un rival. Y entonces, como esos jueces y fiscales tendrían vínculos con la organización terrorista que habría orquestado el golpe, es lícito removerlos del cargo. En la práctica, lo que muchos sospechan es que, más allá de cuál pueda ser su filiación
política, digamos, estos jueces sencillamente no son jueces que sirvan al gobierno. Lo sabemos porque algunos de ellos habrían estado involucrados en las investigaciones del 2013, que fue el momento en el cual Erdogan rompe con Gülen, porque Erdogan acusa a Gülen de estar detrás de las investigaciones policiales y judiciales que terminan en acusaciones de corrupción contra miembros de su gobierno. Aquí lo vemos a Fethullah Gülen, él vive en Pensilvania, Estados Unidos, y viene ahora otra batalla que quiere dar Recep Tayyip Erdogan, y es la extradición de Gülen. Él ha dicho que en los próximos días va a estar haciendo los trámites para pedirle a Estados Unidos esta extradición. Apareció desafiante Erdogan en una entrevista que ha conseguido hoy a CNN, a Becky Anderson, en Estambul. Desafiante pidiendo esta extradición a Estados Unidos, diciendo, bueno, esto los tienen que conceder, es una cuestión de reciprocidad, y también anunciando que va a ir para que se reinstaure la pena de muerte en su país. Rápidamente le han contestado de la Unión Europea, eso no es posible si usted aspira a ser parte de esta unión. Bueno, por un lado no ha dicho que él personalmente va a promover la causa, pero sí ha dicho que el pueblo lo está pidiendo. Sí. Todo líder populista dice hablar en nombre del pueblo, porque además la población de Turquía no está compuesta de individuos específicos, sino una masa indiferenciada conocida como el pueblo, en nombre de la cual él aparentemente habla. Pero además ha aclarado que la decisión la toma el Congreso, no el presidente, o sea, no le corresponde a él. Y aunque su partido tiene mayoría en el gobierno, en el Parlamento, habría que averiguar si reintroducir la pena de muerte requiere mayoría calificada, en cuyo caso carece de ella, y tendría que tener el consentimiento de la oposición, consentimiento que difícilmente va a obtener, dado que una de las cosas que había hecho poco antes de este intento de golpe el gobierno, digamos, que no dirige formalmente a Erdogan, pero porque en la práctica obedece a sus designios, era desaforar del Parlamento a diputados kurdos para enfrentar cargos de terrorismo. Obviamente, si se reinstaura la pena de muerte, el terrorismo estaría entre el tipo de cargos bajo los cuales se aplicaría, y entonces, obviamente, si quieres desaforar congresistas para acusarlos de cargos que podrían llevar a una condena a muerte, es fácil comprender que los congresistas de oposición que están en este momento en el Congreso difícilmente estarán de acuerdo con reinstaurar la pena de muerte, que además, como dijo la representante de la Unión Europea o la canciller, digamos, formal de la Unión Europea, era una condición sine qua non abolir la pena de muerte para poder entrar a la Unión Europea. Ningún país miembro de la Unión Europea tiene pena de muerte ni puede tenerla si desea permanecer dentro de la Unión. Y ha sido un golpe de Estado sangriento, ¿no? La cifra de muertos ha quedado en 232 personas, que fueron en gran parte las que salieron a las calles a defender, a ir en contra del golpe, o por la llamada que hizo Erdogan a salir a las calles. Pero incluso contó él con el partido de oposición, ¿no?, para estar en contra del golpe. Sí, o sea, creo que con Erdogan al menos hay que enfrentar intentos de afirmación autoritaria de un gobierno civil, pero creo que los opositores no querían volver a una situación en la cual los militares fueran, digamos, el poder tras el trono, que si bien virtualmente no gobernaban de manera directa, ocasionalmente fomentaban algún golpe de Estado, ruptura del orden constitucional, para obligar a cambiar el gobierno o a cambiar decisiones específicas del gobierno, o influían en el Poder Judicial para que ilegalizara partidos, habitualmente de filiación religiosa. De hecho, el principal partido de oposición fue víctima en alguna ocasión de uno de esos golpes. Entonces, pueden estar en desacuerdo con la deriva autoritaria del gobierno de Erdogan, pero no creen que esa deriva autoritaria vaya a subsanarse a través de golpes de Estado perpetrados por las Fuerzas Armadas. Si acaso lo que tendríamos en ese escenario son dos proyectos autoritarios en competencia, pero de ahí no va a salir como desenlace la democratización de Turquía. Vamos a Francia. El primer ministro Manuel Valls fue abucheado por personas que pedían su dimisión durante la ceremonia en homenaje a las 80